¿Cómo están, amigos de Agenda Parlamentaria a través del canal del Congreso? El próximo 5 de octubre los peruanos acudiremos a las urnas para elegir autoridades regionales y municipales. Vamos a hablar con el congresista Jesús Hurtado Zamudio porque él tiene un proyecto de ley justamente que busca mejorar el trabajo que realizan las autoridades municipales y regionales. Congresista, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, usted presentó un proyecto en abril último que busca modificar la ley orgánica regional y municipal. ¿En qué consiste, por favor? Se trata de lo siguiente. El Perú pierde más de 11.000 millones de soles en estos cambios de autoridades. ¿Por qué? Porque los alcaldes que van a ingresar simplemente no quieren dar gloria al anterior alcalde y por lo tanto quieren hacer sus propias obras para que quede en la placa su nombre y al final la gente lo felicite y lo aplaude. Y como el otro que pasó, el anterior, el saliente, ¿no? El saliente va a ser el malo, porque también lo van a investigar y todo lo demás, cuanto más pueden ponerle el dedo hacia abajo y destruirlo es mejor. Y entonces, ¿qué pasa? Que las obras que se han planteado en el gobierno regional anterior, en el gobierno del alcalde anterior, no hay que darle apoyo a esas obras, se paralizan. Algunas quedan en la mitad del camino. Claro. Y por lo tanto tenemos una pérdida económica enorme, aparte de una frustración, porque el pueblo está esperando ciertas obras y no llegan esas obras sencillamente porque el que viene cambia totalmente. No siempre la escobita nueva barre bien. Claro, y aparte de eso, que los 2 primeros años, si es un alcalde nuevo, ¿no? Todavía no sabe, recién se está aprendiendo. Claro. Y cuando él comienza a hacer las obras, otra vez estamos en el problema, que va a entrar otro. Entonces, ¿qué pasaría si una autoridad nueva, ya sea regional o municipal, suspende las obras de su antecesor? Eso precisamente es el asunto básico del proyecto de ley. Usted busca evitar que ocurra eso. El proyecto de ley dice claramente que no se puede suspender injustificadamente, por supuesto justificadamente hay que hacerlo, pero injustificadamente las obras que ya están en camino, los proyectos que han sido totalmente aprobados, inclusive en sesiones tanto del gobierno regional como también los gobiernos locales, se pide a la población que priorice las obras y después de haber priorizado, cuando ya están en ejecución, muchas veces se cancela o se traslada. Esto empezó de la experiencia que yo tuve. Apenas entró al Congreso, me encuentro con que el gobierno regional anterior de la zona donde yo represento, que es Junín, había planteado unos 6 millones para la puesta en valor de un complejo arqueológico de Tunarmarca en Jauja. Pero el presidente de la región que ingresa, resulta que dice, señores, el turismo no es mi prioridad, sino hacer un puente llamado Puente Comuneros. Entonces, quita ese presupuesto que ya estaba aprobado, en sesión y todo tenía por 6 millones, y lo baja a 3 millones y termina en el PIN, o sea, el presupuesto inicial modificado, le deja 2.000 soles. 2.000 soles, o sea, mejor dicho, lo mató. Ajá. Esto fue, digamos, el inicio de mi proceso de análisis. Luego analicé todo el país, digamos, qué es lo que está pasando. Y observé, pues, que hay una pérdida económica enorme en todas las regiones que he ido. He encontrado elefantes blancos, carreteras sin terminar, digamos, obras monumentales. Ahora, ¿estos 11.000 millones, congresistas, Zamudio, se pierden anualmente o cada 4 años cuando hay cambio de autoridades? Cada 4 años. Correcto. Ahora, entiendo que su proyecto busca declarar la vacancia de las autoridades que incurren en esta situación. Exacto. El propósito era, ¿qué hacemos con eso? Yo estoy totalmente de acuerdo con la alternancia del poder, Personalmente yo no pienso volver a elegirme en 2016. Aún para el congresista. Yo pienso que la alternancia siempre es una salida muy buena contra la corrupción y contra el con este proyecto que se ha aprobado para la no reelección inmediata de alcaldes y regiones. Precisamente porque creo que la alternancia es la mejor salida para tener transparencia en el trabajo y no hacer las cosas en función de los votantes que van a votar por mí, sino que voy a trabajar en beneficio del pueblo sin esperar retribución que la gente vote por mí. Entonces no tengo una intencionalidad futura, sino en beneficio del pueblo. Por lo tanto, estudiando el tema, veíamos que una de las cosas que tenemos que buscar
es la continuidad de las obras. Ya, lo más doloroso que yo he observado siempre en mi país es que nosotros hacemos las cosas coyunturalmente, siempre reactivamente. Nunca tenemos planes a largo plazo. Si preguntamos a la gente en la calle y le dice usted, ¿cuánto tiene guardado para su nieto cuando vaya a la universidad? Le va a decir que no tiene ni idea porque ni lo ha pensado que va a ir a la universidad. En otros países donde todo se planifica a largo plazo, hay un proyecto regional de desarrollo, por ejemplo, que está hecho hasta el 2040. El Perú tiene ese plan, ha planteado el desarrollo del país, ¿no? Hasta años hacia adelante. El Colegio de Ingenieros, ¿no? Con miras a nuestros 200 años de independencia. El Colegio de Ingenieros también tiene el Plan 2040. Pero esos son libros nomás que quedan en el aire. Pero en realidad, de acuerdo, en el Acuerdo Nacional y todo, hay que plantear un crecimiento permanente en el cual el alcalde, el presidente de la región, el presidente que ingresen, continúen ese proceso. Por supuesto, dándole su carisma que ellos quieren tener, pero en un avance y desarrollo organizado y de proyección al futuro. Si no miramos el futuro y en función del futuro hacemos decisiones acá, estamos mal. Entonces, la continuidad es lo que falta. El Perú es un país que no continúa nada, empieza todo de nuevo, como si nosotros vamos a inventar la pólvora. Pero esto ocurre también cada 5 años que hay cambio de gobierno. Exacto, ¿no? por eso, ahí va mi asunto, ¿no? Nosotros sacamos un libro desde la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, del cual he sido presidente durante un año. Sacamos un libro que tiene que ver una visión hacia el futuro y cómo la ciencia aplicada en el país puede dar un cambio abismal. Y el problema es que desde ahí hemos tratado de plantear que la gente piense en el futuro. O sea, gobernemos para nuestros nietos. Esa es la única forma de pensar bien a largo plazo. Cada cosa que debo hacer, pienso, eso va a favorecer a mis nietos. Cuando yo planteaba el proyecto de ley del túnel trasandino, ¿no? Algunos políticos me dicen, pero ¿para qué lo vas a hacer si eso tú no lo vas a inaugurar? Claro que no lo voy a inaugurar porque eso demora 7, 8, 9 años hacerlo. Y se aprobó porque tenía 30 años buscando hacer el túnel trasandino de la región del centro. Como dice usted, todos quieren salir en la placa. Ese es el problema. ¿Cierto? Claro. Hay un principio en la Sagrada Escritura que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, por bronca o por vanidad. Y muchas veces la política se mueve en ese péndulo. O bronca, entonces salgo en la prensa, o vanidad, también salgo en la prensa. O sea, pero no puede ser así, no tiene que hacerse, nada hagáis por contienda o por vanidad, hay que hacer en función de las necesidades que el pueblo tiene. Y eso indica precisamente tener la capacidad de proyección del futuro, desarrollar proyectos a largo plazo, luego todo el mundo poner el hombro para llegar a esos lugares. Un claro ejemplo de lo que usted nos dice es, por ejemplo, la falta de cultura previsional que tenemos en el Perú, ¿verdad? Hace poco acaba de entregar un informe el Ministerio de Economía diciendo que solo el 20% de la población ocupada o económicamente activa está, digamos, cumpliendo con su pensión, está aportando para su vejez. ¿Qué va a ocurrir con el otro 80%? Claro, y aquí a 30, 40 años. Bueno, pero también eso es producto de que vivimos en el paraíso, ¿no? Yo vengo de Jauja. Jauja dice que, por su propia expresión, es la tierra donde fluye leche, los ríos son de leche, ¿no? Donde te pagan por descansar y te castigan por trabajar. Imagínate un lugar de buñuelos, como decían los antiguos poetas. Y es que vivimos en un país que todo tiene. Entonces nosotros no estamos acostumbrados a pensar qué va a pasar en el invierno, qué va a pasar al próximo año, qué debemos pensar en el futuro. Los países que han desarrollado una capacidad previsional del futuro son aquellos que han sufrido guerras enormes, tienen las inclemencias del clima que no les permite trabajar todo el año igualmente. Entonces ellos siempre están previniendo como la hormiga qué va a pasar en el futuro. Pero aquí tenemos todo, pues somos un país maravilloso. Entonces no tenemos la cultura ni la experiencia de los dolores que nos empujen a pensar qué debemos prevenir para no lamentar. Usted acaba de hablar de Jauja, que es su tierra natal, ¿verdad? Y yo quería ir a otro tema que está relacionado a Jauja y el trabajo, digamos, de representación que usted desarrolla y fiscalizador, que es la función que tiene todo congresista. ¿Qué está ocurriendo con el aeropuerto de Jauja? Alguna oportunidad me tocó llegar a ese aeropuerto. Entiendo que hay vuelos que son 2 o 3 por semana, pero que la intención es agilizar el centro del país reactivando ese aeropuerto. Sí, precisamente desde nuestro ingreso al Congreso hemos tratado de ver cómo ayudamos con el desarrollo de este aeropuerto Francisco Carlet, que tiene 60 años de vida. Y curiosamente nos hemos encontrado, apenas entramos en el trabajo, con otra
posibilidad que el presidente de la región había planteado para hacer un aeródromo a 27 kilómetros del aeropuerto de Jauja. Pero si ya tenía la infraestructura, ¿y para qué tener otro Bueno, más? y eso le dijo el Ministerio de Economía y Finanzas. Al presentar ellos el proyecto, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transportes desestiman el proyecto del gobierno regional porque no había sentido de gastar 828 millones en Orcotuna cuando solo con 400 millones podíamos repotenciar el aeropuerto Francisco Carlet de Jauja. Pero a pesar de toda esa limitación que le planteó el gobierno, sin embargo el gobierno regional, como siempre ellos son reyes en su zona, ha hecho un acuerdo regional por el cual plantea ahora que la empresa privada va a hacer un aeródromo, se llama Aeródromo Regional Huanca. Y eso pone en peligro muy serio. ¿Una alianza público-privada o capitales privados? Totalmente privado. ¿Suerte de concesión? Sí. Y ellos han hecho un convenio con el gobierno regional. Caramba. Ellos piensan hacerlo. Lo que más nos preocupa ahí, el hecho es que eso sea un aeropuerto de riesgo compartido. ¿Qué significa eso? Que si el sector privado no gana lo suficiente, lo tiene que pagar el Estado. Claro. Y eso nos haría un gasto aproximadamente de 600 millones. Que iría al erario nacional a través del gobierno regional. Con eso nos desfinancia totalmente la caja de la región y sería una catástrofe para nosotros. Y por eso es que precisamente, paralelo al trabajo de levantar el aeropuerto de Jauja, se está viendo cómo así hacemos notar que esto no puede darse. Es peligrosísimo lo que se esté planteando, porque afecta, digamos, el dinero que nosotros tenemos. Por otro lado, este aeródromo debería tener primero las relaciones estrechas con la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es la única autoridad que tiene que... Pero ellos no han recibido nada absolutamente hasta ahora. Pero con el aeropuerto de Jauja sí se está avanzando. Ya se ha hecho la primera parte, que son los estudios de preinversión. Una empresa chilena y una nacional han hecho el trabajo. Se ha calculado más o menos 80 millones que se van a necesitar. Hay que ampliar la pista de aterrizaje. Hay que ampliar la pista de aterrizaje para darle inclusive un carácter internacional y alterno al de Lima. Ya lo manifestó esta semana un miembro del Ministerio de Transportes en la comisión que yo también pertenezco, a la Comisión de Transportes, diciendo claramente que en el caso de haber, por ejemplo, un tsunami o puede haber algo, ¿a qué aeropuerto vamos a ir? No podemos ir a la costa, tenemos que ir a la sierra. Claro. Entonces el aeropuerto alterno sería el aeropuerto Francisco Carlet de Jauja, que está a 30 minutos de Lima. Entonces, mucho más cerca que el de Pisco, creo. ¿no? Claro, y digamos, y una zona más segura, porque si el terremoto, temblor se da en nuestra costa como siempre se anuncia, pues no va a poner también, digamos, en preocupación a nuestros pasajeros de dejarlo en cualquier parte de la costa, hay que llevarlo a la sierra. Y la única opción que tenemos es tener aeropuerto alterno, como fue en la época de las guerras, que tuvo Jauja como aeropuerto alterno. Por eso la inversión ahí de 80 millones es efectivo y ahí estamos todos, la población en su conjunto, los grupos jaujinos que están en el exterior también, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces está avanzando bien y esperamos para el 2015 inaugurar pues esa nueva estructura para tener aviones A320 que tengan más o menos la capacidad de 150 pasajeros. Correcto, muy amable congresista, se ha pasado el tiempo rapidito porque la conversación estuvo interesante. Volveremos a conversar en otra oportunidad. Muy amable. Muy gentil. El congresista Jesús Hurtado Zamudio, que es representante por Junín de Fuerza Popular, estuvo aquí en Agenda Parlamentaria a través del canal del Congreso.